Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica, las mentes más brillantes, las personas que están cambiando la región a través de la tecnología, están aquí con nosotros. Mi nombre es Osvaldo Torres y el día de hoy tengo un invitado muy especial, mi querido Alberto Bonetti, es el CEO de YoFío. Alberto, ¿cómo estás? Yo muy bien aquí, esta buena entrevista y con voz de locutor y todo. ¿Qué te cuento? Hice locución, hice televisión, hice un montón de medios y ahora estoy aquí en el mundo de las startups. Pero déjame primero hablarle a nuestra audiencia de ti, de Alberto. Eres experto en fintech, en transformación digital de bancos. Mira qué reto el tuyo, los bancos. ¿Cómo te tuvieron que haber hecho caso antes? Ahorita la transformación digital les urge en muchos aspectos. Eres un ejecutivo experimentado, tienes mucha experiencia en temas como liderazgo, finanzas, producto, operaciones y ventas. ¡Qué maravilla! Porque si tienes experiencia en liderazgo, finanzas, productos, operaciones y ventas, pues eres el CEO que toda compañía quiere, ¿no? O sea, estás muy redondo. Así es. Y por el lado de YoFío, tu compañía, bueno, YoFío proporciona microcréditos a tienditas con la finalidad de digitalizar pequeños negocios informales. ¿Es eso lo que hace YoFío? ¿Es eso lo que están haciendo? O sea, nosotros empezamos dándole crédito a las tienditas de abarrote, ¿no? La tiendita de la esquina, que están muy desatendidas, ¿no? Y después nos asociamos con ellas para darle créditos a sus clientes, ¿no? Entonces extraemos ese conocimiento único que tiene el tendero de su clientela para poder entonces empezar a dar créditos a clientes a tasas justas. Pues también por esto que estás haciendo vas a hacer la envidia de todos, ¿no? De la banca, sobre todo, de las fintech, porque te vas a quedar con una información muy relevante y muy al día de los usos de compra y de cómo, de qué sucede en las colonias populares. Y si hablas de que México, el 80% de la población va a la tiendita y usa estos métodos de pago como de fiar, pues estás estás adquiriendo data súper relevante, ¿cierto? Así es, sí. Sí, van todos los días a la tiendita, ¿no? Esa información. Lo que pasa es que esa información no está digitalizada, ¿no? Entonces, por eso está en la cabeza del tendero. Entonces, nuestro reto es cómo se la sacamos, ¿no? Pero dime una cosa, Alberto, empecemos con algo. Bueno, si tienes mucha experiencia en la banca, no necesariamente eso te tiene que hacer un tipo moderno, un tipo conectado con la tecnología, porque la banca no ha cambiado tanto, ¿sabes? La banca se sigue pareciendo. No, pero cuéntame una cosa, ¿cómo te llegó la transformación personal, perdón, y cultural? O sea, ¿en qué momento te subiste a este tren? ¿Qué viste? ¿Dónde estabas? ¿Estudiaste en alguna universidad fuera del país? ¿Qué pasó para que Sí, te cambiara? yo soy dominicano, ¿no? Mi acento no sé si te diste cuenta, pero no es mexicano. Pero yo estudié en Estados Unidos, hice la prepa en un colegio en Estados Unidos y después me fui a una universidad que se llama Babson en las afueras de Boston. Y cuando me gradué, fui parte de un grupo que empezó un banco en la República Dominicana. Realmente era una operación de tarjetas de crédito. Y la tarjeta de crédito es, yo diría, el producto desde su inicio más digital, si lo quieres ver, de un banco, ¿no? O sea, es un medio donde ya de entrada estabas pagando con tecnología, ¿no? No estabas pagando con cheque o con... y mucho del reto en ese entonces, y eso fue en el 2000... En el 2000. Ya hace No hay varios que años. ponerle. Sí, no, entonces obviamente era, y nosotros éramos un startup, como quien dice, aunque era parte de un grupo centroamericano, éramos un startup compitiendo con los bancos grandes de República Dominicana, que igual que aquí controlan, 4 bancos controlan el mercado, ¿no? Entonces, todo lo que hacíamos sí tenía que ser como ideábamos productos y usábamos la tecnología para hacer cosas diferentes, ¿no? Y así crecimos. Y yo en 10 años lo convertimos en el 5º emisor de tarjetas más grande de República Dominicana. Entonces, yo salgo porque ya quería, ahí se estaba poniendo de moda un tema que se llamaba el dinero móvil, ¿no? Que era
era cómo hacías que la gente que no eran bancarizadas depositara su dinero en un teléfono no inteligente. Todavía no eran smartphones, ¿no? Y eso era copiando un modelo que funcionó en África, donde la gente empezó a depositar dinero en un teléfono y mandaba transferencias, pagaba servicios. Y eso se trató de copiar en Latinoamérica. Y yo invertí en una empresa que se llama Yellow Pepper, que ya era una fintech, que estaba tratando de hacer eso, ¿no? Entonces yo invertí como socio de República Dominicana y después me fui a trabajar con ellos. Y entonces ahí aprendí mucho del mundo obviamente del tendero, porque nuestros clientes igual eran las tienditas en ese momento. Pero igual era tratar de cómo hacíamos que los bancos, que eran con quien trabajábamos, trataran de adoptar esa tecnología y no sé, de meterse a bancarizar, ¿no? Entonces el reto siempre fue, nosotros teníamos la visión y de qué se podía hacer con la tecnología y todo eso, pero hacer que los bancos se movieran era imposible, ¿no? Eso es, querido Alberto. Pero dime una cosa, vámonos con tres temas que son como estos muy principales en esta conversación. Para que estas cosas funcionen de las startups, de estas compañías que son a veces con equipos muy chiquitos, con tecnología que quieren escalar acelerado, bueno, hay como un par de factores y te los voy a mencionar. Uno es la inversión, ocupamos plata. Otro es la tecnología para que esto brinque de México a Colombia, de Colombia a Argentina rápido, y ocupas un equipo, ocupas gente en quien confiar, gente que haga las cosas. Vamos a hablar primero del dinero, de las inversiones. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te has financiado? ¿En qué ronda estás? ¿Qué sucede con esto? Nosotros hemos levantado 1.4 millones, 1.6 millones de dólares ya, principalmente Friends and Family. Okay. Y otros $600,000 de deuda que igual vinieron de Friends and Family. Entonces, sí se necesita plata. Y justo lo estaba hablando en otra entrevista con un fondo o sea, yo tengo la fortuna de que conozco personas con mucho dinero, ¿no? O sea, que entonces, sí, obviamente toqué puertas de gente que me conocían y para ellos, o sea, realmente es un apoyo más que honestamente, es a un amigo, ¿no? Que están apoyando, que obviamente sabe del tema y que no se lo va a rifar dándose viajes y eso, ¿no? Pero es un apoyo de amistad, ¿no? Que se necesita para empezar, ¿no? Y eso yo no lo tenía tan claro hasta que me lancé, ¿no? Y dije, bueno, tengo que tocar. Yo pensaba que tenía la mejor idea, ¿no? Y que lo que iba a hacer era que iba a salir, iba a entrar a un YC de entrada y desde ahí el dinero iba a viajar, ¿no? Y no fue así para nada. Entonces, esa red de amigos, ¿no? Pueden ser ricos o no, pero al final lo necesitas para empezar, yo creo que cualquier negocio. Porque si no eres alguien que ya tuvo un exit muy grande, ¿no? Y ya tenía acceso a una red de VCs y ya un track record muy, muy comprobado, ¿no? Pues las puertas están muy cerradas, ¿no? Entonces, esa primera, o sea, cualquier inversionista va a necesitar de ese tipo de apoyo de amigos, ¿no? Nosotros hoy justo estamos abrimos hace 2 semanas nuestra ronda Seed. Estamos levantando $1,5 millones y 3 de deuda para crecer los próximos 12 meses. Y ahí sí ya obviamente hay interés porque ya obviamente tenemos casi 2 años recorrido y ya hemos demostrado de que sí estamos generando tracción y todo, ¿no? Pero para empezar sí es difícil, ¿no? Conseguir los recursos necesarios y necesitas recursos. O sea, si quieres hacer cosas con $50,000 está difícil, ¿no? Está muy complicado. Realmente cuando quieres hacer algo difícil, o sea, el primer inversionista con quien yo me junté me dijo una frase, me dijo, mira, lo que estás haciendo it's a tough nut to crack, ¿no? But somebody's gonna crack it. Entonces, cuando quieres hacer algo difícil,
¿no? No solamente copiar algo que funcionó en otro lado y tratarlo de decir, se necesita plata porque la vas a fregar varias veces antes de que encuentres, ¿no? El camino correcto, ¿no? Y eso requiere plata. Qué maravilla. Fíjate que, cuéntame una cosa, y me voy a atorar un poquito. Ahorita que tienes 2 semanas que abriste esto de tu nueva ronda, que es Ronda Semilla, que estás buscando 1,5 millones más otros 3 millones de deudas. ¿A qué te refieres con abrir? O sea, todos los días te la pasas haciendo el pitch a inversionistas o estás, o sea, realmente ahora como CEO, ¿en qué cambió tu día, tu operación, tu atención para que esto se materialice, digamos, los primeros 3 meses del año que entra, ¿no? Nosotros en esos 1.4 millones, yo lo fui levantando más o menos como lo iban necesitando. Abrimos como varias mini rondas, vamos a decirlo así, donde hacíamos como visitas y levantábamos el dinero que necesitábamos y eso. Pero ya que llegamos a ciertos hitos específicos donde nosotros entendíamos, después de haber tocado puertas que no se habían abierto, ¿no? Nos decían que está muy temprano, lo que sea, que ya era el tiempo o ya teníamos las métricas que necesitábamos para abrir la ronda, pues entonces sí, ya tú creas obviamente todo tu deck, todo tu speech de venta, toda la data que necesitas y empiezas a abrir puertas, ¿no? O sea, yo tengo 2 inversionistas que son fondos mexicanos. Uno es 500 Startups Latam y el otro es G2 Momentum Capital. Y entonces con ellos 2 básicamente creamos un roster de 50 potenciales fondos que invierten en esta etapa, en este tipo de negocio, en esta geografía, tanto mexicanos, latinos como americanos, ¿no? O hasta de Grecia había un par, ¿no? Y nada, es hacer intros y tener reuniones donde te dicen que no la mayoría por X o Y razón. Entonces, las primeras son duras porque obviamente cuando eres vendedor, vendes un producto de una empresa, pues es un producto de una empresa, ¿no? Pero cuando es tu empresa, es como un bebé, ¿no? Entonces, sí, cuando te dicen que no al principio, sí, siempre duele, pero después ya como... Oye, ya te acostumbras otra vez y nada, es vender y encontrar ese que haga clic. Me imagino, fíjate que qué bueno que me dices porque el año que entra quiero meterme en este proceso de levantar una ronda para interesante y emocionalmente también me estoy preparando. Deja tu números, deja tu tracción, deja tu muchas cosas que me tengo que, emocional también para que haya blindar un poco esa parte y sabes que no se meta demasiado y que no me cause demasiado shock. Previo a movernos a la parte de tecnología, que es a donde me quiero ir ahorita, que me hables un poco de la tecnología, dime nada más una cosa con respecto a las inversiones. ¿Qué vas a hacer con este recurso? Si consigues este 1.5, ¿en qué lo metes? ¿En equipo, en tecnología? ¿Cuándo lo consiga? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Mira, un 55% es inversión en crecimiento, ¿no? O sea, es más inversión en mercadeo, más equipos comerciales, es crecer, ¿ok? Otro, vamos a decir, casi 35% es tecnología, o sea, es equipo y desarrollo del producto, ¿no? Entre lo que están desarrolladores y gente de data y eso, ¿no? Y el resto es más, algunas más posiciones de administrativas que se requieren para la próxima ronda, ¿no? Entonces siempre tiene que estar como preparándote para la próxima ronda, entonces tiene que empezar a buscar personas clave que necesitas que igual te van a ayudar a la siguiente ronda. Y eso. Es como un medio juego de ajedrez. Pero es principalmente es crecer con lo que tú necesitas para crecer, porque eso es lo que te permite levantar realmente, ¿no? Claro. Lo tiene que demostrar la atracción y el crecimiento. Lo otro es, obviamente, el equipo tecnológico que necesitas para construir lo que estás vendiendo y lo que necesitas para crecer. Y el tercero es ya más así, las posiciones claves que vas a necesitar antes de la próxima ronda. Venga, vámonos directo con la tecnología. Fíjate, tú estás atendiendo un mercado grandísimo, te decía, el 80% de los mexicanos o más, en el caso de México y en los demás países se debe comportar bastante igual.
Es lo mismo, exacto. Pero esa gente no está tan en contacto con la tecnología, entonces puede ser ese proceso de empatizar y de adquirir y de adoptar. Cuéntame, ¿qué tecnologías estás utilizando en YoFío y cómo ha sido este meterte con este mercado tan grande, pero mercado popular al final de cuentas? Mira, yo creo que la mayoría de la gente no sabe lo desatendido que están ese segmento que nosotros atacamos. Yo no lo sabía tanto, ¿no? O sea, nosotros el año pasado, no me acuerdo cuándo fue, pero vamos a decir a mediados de año, ¿no? Íbamos a regalar algo a clientes de las tienditas. Y a alguien se le ocurrió, pues bueno, vamos a darle un gift card de Amazon, o de Mercado, libro, lo que sea. Y, y dije, bueno, pero realmente comprarán en línea, ¿no? Y entonces hicimos un sondeo con ellos y con los empleados de nosotros que atienden esa zona, ¿no? Nadie compra en línea, ¿no? Entonces, Increíble. mucho de la transformación está muy enfocado, obviamente, en un segmento de la población que vive en los centros urbanos, clase media hacia arriba, ¿no? Entonces, nosotros, pero todos tienen ciertas necesidades, ¿no? Entonces, lo que necesitas encontrar es algo que haga que ellos como rompan esa barrera tecnológica para adquirir tu producto, ¿no? Pero sí es un hurdle importante, ¿no? No es como un millennial que le dices, abre esta cuenta de banco porque está bien chula y bonita la tarjeta y vas a poder comprar en Amazon o lo que sea sin pedirle dinero a tu papá. No es ese el speech, ¿no? Claro. Entonces, yo cuando estaba en Yellow Pepper, que era la empresa anterior, nosotros tratamos de convencer a gente que abrieron gente así, no bancarizada, no tecnológica para nada, abre tu cuenta en el teléfono, ¿no? Y fue un desastre, porque obviamente no hay suficiente valor. La gente dice, ¿para qué voy a abrir la cuenta digital y aunque la opere en mi teléfono cuando el efectivo me funciona bien, ¿no? Entonces, cuando empezamos YoFío, que lo empezamos un poquito diferente a lo que estamos haciendo ahora, es vamos a usar el crédito como el catalizador para que la gente deje el efectivo atrás, ¿no? Entonces no es la promesa, abre una cuenta, deposita tu dinero y ahí veremos si te voy a dar crédito. Si no, yo te doy crédito de entrada, ¿no? Entonces, nosotros lo que usamos como tecnología a nivel de front no es Android porque, o sea, nadie tiene un iPhone en ese segmento. Igual en el modelo original donde nosotros extraemos data del teléfono, o sea, contactos, qué aplicaciones tienes, cómo usa el teléfono para crear el modelo de riesgo. Eso tú solo lo puedes hacer en Android. Entonces, nosotros, la persona descarga hay dos aplicaciones realmente. La tienda tiene una, el cliente de la tienda tiene otra, y básicamente las descargan y en base a eso nos dan acceso a cierta información de su teléfono y hacen todo a través de aplicación y de aplicación en aplicación, ¿no? Nosotros, esa plataforma, la parte del back, vamos a decirlo así, está creado en Go, que es el lenguaje de programación de Google. Y nada, está todo en la nube y usamos N otras tecnologías de diferentes proveedores para hacer diferentes cosas, ¿no? De venta y ese tipo de cosas, ¿no? Y como mezclamos todo al final, ¿no? Entonces, pero es o sea, igual el lenguaje, el diseño tiene que ser extremadamente simple para que las personas lo entiendan y lo puedan usar, ¿no? Entonces, mucho del trabajo es cómo tú diseñas y compruebas las cosas antes de lanzarlas, pero igual las lanzas y te das cuenta que la gente no entiende lo que es un saldo, ¿no? O un corte. Entonces tienes que empezar a encontrar lo que le dicen el product language fit, que es realmente, o sea, cómo le hablas a tu gente para que entienda lo que le estás diciendo, ¿no? Y no le puedes hablar como un banquero porque no te van a entender, ¿no? Claro, lo alejas, lo asustas, por supuesto. Fíjate que qué bueno que tocas ese punto justo.
Ahorita yo en todo el contenido que mando a mi audiencia por correo electrónico, sobre todo trato de ser tan austero, Alberto, tan directo, porque de pronto tanto diseño pierde, enfada o parece que siempre es marketing y creo que el marketing lo tenemos todos como con las cruces. Entonces, qué bueno que llegas a ese punto de hablar el lenguaje que tu cliente habla, ¿no? Y eso es, o sea, tan importante. Nosotros, por ejemplo, es otra de las preguntas que tienes, ¿no? Pero ¿cómo adquirimos el cliente, no? Nosotros, hoy el 70% de los clientes vienen porque ven un anuncio en Facebook, ¿no? Eh, o por referidos o por N, ¿no? Empezamos que el 100% era un equipo de venta tocándole la puerta a la tienda y después con la tienda, ¿no? Pero ya lo hemos revertido. Pero cuando haces, obviamente, el lenguaje que pones en el anuncio y eso te puede cambiar el resultado mucho, ¿no? Igual después de que tú tienes el cliente, hay todo un proceso que nosotros le llamamos el proceso de activación, uso y retención, donde obviamente ya lo vendiste, ya lo traíste, pero después tienes que ese cliente hacer que use tu producto, en el caso nuestro, que use el crédito, y después de que está usando el crédito, lo que quieres es que vaya creciendo ese balance que él tiene y lo use más y con más frecuencia, ¿no? Entonces, para eso siempre le vas mandando mensajes, ¿no? Entonces, nosotros usamos mucho WhatsApp porque Okay. obviamente es el canal que más le llega a las personas o a este segmento. En Latinoamérica creo que a todo el mundo, no nada más a este segmento, pero bueno. Entonces, por ejemplo, teníamos un mensaje para recordar a las personas que le tocaba una ampliación de su crédito, ¿no? Sí. Y probamos como con 6 mensajes diferentes, ¿no? Y el primero era uno muy simple, que no le decía mucho, nada más que si quería, o sea, ya le tocaba y que nos contactara, ¿no? Y funcionó de X manera, ¿no? Pero el equipo trató de perfeccionar el mensaje y de perfeccionar y de repente no llegaba nada, ¿no? Entonces lo perfeccionaron hasta un punto donde lo dañaron. Es Entonces increíble, hay un claro. término, ¿no? Que se llama keep it simple, ¿no? Que Sí, es algo claro. lo más simple posible y la gente no lee, ¿no? Entonces dile lo que quieres rápido y si está funcionando no lo rompas, ¿no? Relájate, claro. Mira, yo me dedico a hacer contenido de alta calidad y todo esto, pero yo entiendo que a veces alguien no se va a echar una pieza de contenido de 6 7 minutos, por favor. Entonces, estos highlights y estos quotes me trabajan bastante bien para los que no leen, como tú dices. Vámonos con otro tema, el tema del equipo. Cuéntame de tu equipo, cuántos son, dónde están. Cuéntame también un poco qué te hace falta ahora mismo, si pudieras contratar a alguien, grow, tecnología, o sea, no te hace falta, qué te urge en tu equipo, ¿no? Cuéntame un poco eso. Mira, nosotros somos 37 personas hoy, de Caramba. los cuales 20 o 25 son comerciales, ¿no? O sea, hay un equipo de 12 analistas, más sus supervisores, más, ¿no? Todo el equipo comercial, son, ¿no? Y el resto ya es tecnología y algunas posiciones muy básicas de administración, ¿no? Y back office. Eh, y somos 4 socios. Estoy yo, ¿qué vamos a decir? Soy CEO, pero también soy medio CFO, con apoyo de otra persona, ¿no? Que me lleva con la contabilidad y eso. Y hago medio product también, ¿no? Después tenemos a Oscar, que es un colombiano, que es nuestro CTO y otro de los co-founders, que trabajó conmigo en Yellow Pepper, ¿no? Entonces, yo creo que es cómo conformas tu equipo. Y esas son muchas de las cosas que los VCs te cuestionan o se cuestionan, ¿no? ¿Qué tan fácil le va a ser a esta persona conformar un equipo y qué tan bien se lleva el equipo entre sí, ¿no? Entonces él y yo nos conocimos, entonces yo lo invito a formar parte, ¿no? Porque conocía su manera de trabajar, su talento y todo eso. Y después los otros 2 socios, uno es Robin, que es un amigo peruano que yo había conocido cuando llegué a México y él es un experto en microfinanzas, ¿no? Tiene como 55 años, entonces no es la persona que tú dirías, bueno, va a estar en un startup, pero igual esa experiencia no se, o sea, las canas son por algo, ¿no? Entonces,
Él trae una experiencia que realmente nuestro reto es parte cómo les extraemos toda esa experiencia y la digitalizamos, ¿no? Eh, Igual cuando te estás metiendo en este mundo que muy pocas personas conocen realmente, necesitas gente que sí lo conocen para que tu curva de aprendizaje no sea tan larga, igual desarrolles cosas que realmente necesites ese segmento, ¿no? Y el cuarto co-founder es Víctor, que es otro amigo, que él es un psicólogo industrial. Y su experiencia básicamente es desarrollo de talento y cultura en empresas como 3M y eso. Entonces, pero él no lo trajimos para recursos humanos en sí, sino para nosotros la tienda es un socio, ¿no? Entonces es cómo hacemos que esa tienda realmente actúe como un socio, como un stakeholder de la empresa. Entonces ahí hay mucho tema de psicología y eso, entonces él entra y eso, ¿no? Y después, hace ya 4 meses, trajimos a Catherine, que es la Head of Growth, que ella realmente viene a ayudarnos a que ya el crecimiento no sea tocando puerta con puerta de manera tradicional, sino vamos a hacer que la cosa sea ya automatizada y tal, ¿no? Entonces, ella fue alguien que trajimos, nos robamos de una empresa para obviamente meter ese como spark de startup y de tecnología a toda la parte comercial, ¿no? Entonces, y ya posiciones claves que estamos buscando ahora es una persona, una cabeza de riesgo. El riesgo nosotros lo hemos manejado entre el conocimiento que yo tengo, el que tiene eh, Robin, obviamente manejando microfinanzas por 30 años. Y Oscar lleva toda la parte de data y de machine learning con un equipo, ¿no? Entonces, pero sí ya se requiere a alguien exclusivo de esto para ayudarnos a escalar, ¿no? Esa es una posición. Hay otra posición de producto que vamos a entrar y un CFO, son como que las posiciones claves que ya estamos metiendo, ¿no? ¿Qué composición la tuya, ¿no? Colombiano, peruano, tú Sí. dominicano. Digo, que qué Sí. maravilla. Es justo lo que se utiliza y lo que sucede en esto de las startups. También el tema de las edades, sí, por supuesto que me llama mucho la atención. Porque fíjate, hay una cosa, ¿no? Vas a reescribir muchas reglas, las vas a reescribir, me queda claro. Pero primero, las tienes que conocer, las reglas, las de antes, las de siempre, las no, para poder echar para adelante las nuevas. Entonces, me hace todo el sentido de esto de lo que me dices de tu socio de 55 años que conoce muy bien la banca tradicional. Y el tema del growth, que también, ¿no? Es un tema importante, ¿eh? Y en Latinoamérica no te encuentras fácilmente quien cubra esta posición, ¿no? No te lo encuentras. No, y entonces es todo eso era parte de lo que estaba hablando igual en la otra entrevista. O sea, uno de los retos es cómo haces que los dos mundos se entiendan y hablen entre sí, ¿no? O sea, entonces la mayor parte de ese equipo comercial de que te hablo son gente que vienen con experiencia en microfinanzas, ¿no? Mucho de toca puerta y de casi anoto todo en una libreta a quién tengo que hablar y eso, ¿no? Entonces, del otro lado, tenemos como que todas estas iniciativas de digitalizar todo el esfuerzo comercial. Entonces, son choques, ¿no? Eso es parte del reto de cuando estás solucionando un producto 100% digital para una población que está 100% digitalizada, pues entonces puedes tener puro startuperos, ¿no? Cuéntame una cosa. Voy por los fraudes. Quiero saber qué pasa con los fraudes en tu compañía, porque si ahorita te han metido goles, el día de mañana que crezcas, claro. Bueno, te van a dejar en la calle, ¿no? Entonces cuéntame, ¿cómo le sacas la vuelta o te blindas de eso? O sea, los goles, y eso no es solo de ahora, ¿no? O sea, en el negocio, por ejemplo, en el de tarjetas de crédito, siempre es lo mismo, ¿no? O sea, tú tienes un defraudador que tiene dinero, ¿no? Que tiene tecnología y que tiene ingenuo y que está siempre buscando cómo defraudar, siempre, ¿no? Entonces, hay una parte tuya que está a la ofensiva, viendo cómo mitigas los riesgos poniendo controles operacionales y eso. Y otra está la defensiva, que es que cuando te metieron un gol,
lo identificaste, lo pagaste, pero lo tienes que aprender, ¿no? Y aplicas la medida correctiva, ¿no? Entonces es una mezcla de los dos y nunca realmente vas a estar 100% blindado, ¿no? O sea, siempre te van a estar metiendo goles, pero tú vas... Y igual tiene que haber una cierta aceptación de que que el fraude te lo tienen que meter, porque si cierras demasiado, pues entonces no operas, ¿no? Entonces a nosotros nos han metido muchísimos goles, ¿no? Con eso hemos aprendido muchísimo y lo importante es estar obviamente atentos, analizando el volumen transaccional y hay personas que nada más se enfocan en eso y ver cómo puedes ir creando esas barreras. O sea, entonces nosotros, por ejemplo, mira, con el producto anterior, nosotros lanzamos el 6 de enero del 2020, ¿no? En Cuautitlán, que es en el Estado de México. Y estábamos ahí, era el 6 de enero, o sea, no había mucha gente, obviamente, ¿no? Y no llegaba nadie a la tiendita. Entonces estaba otro vendedor y en ese modelo era un poco diferente. Nosotros le dábamos créditos a los clientes de las tiendas primero para que compraran en la tiendita. Y esa primera persona que llegó, yo lo veo así desde lejos y el tipo se veía que venía así drogadísimo, ¿no? Y yo dije, uff, no ha llegado nadie hoy. ¿Qué hago, no? O sea, yo sé que este tipo, o sea, ni me va a pagar, ¿no? Pero tengo que romper el hielo, ¿no? Entonces, igual nosotros cuando construimos el modelo de riesgo originalmente, tú tienes que dejar a los mansos y a los cimarrones, o sea, todo el mundo déjalo entrar porque así sabes quién es bueno y quién es malo, ¿no? Entonces dije, bueno, lo voy a dejar entrar, ¿no? Resulta que la aplicación dio un error y el tipo no se pudo afiliar. Y al final, después de que el tipo duró 1 hora y media en el sol así parado, le dijimos que no, yo me fui y al final le dijimos que no, al tipo que no se podía, ¿no? Pero ese tipo se dedicó a crear una banda para defraudar. Y nosotros cuando empezamos teníamos todo un sistema de verificación del ID con otra empresa que contratamos que solo hace eso, pero no lo habíamos linkeado bien como a nuestro proceso. Entonces, nada más se verificaba, pero si no funcionaba, como quiera lo dejábamos pasar. Pero dijimos, la gente no lo sabe, ¿no? Sales lo más rápido posible, ¿no? Pero obviamente ese tipo se dio cuenta de que había ese fallo, ¿no? Entonces crearon como toda una banda y se dedicaban a afiliar a gente, le quitaban y ellos mismos hacían todo el proceso y como nosotros no estábamos verificando, pues no pasaba nada, ¿no? Y yo veíamos la foto de la gente haciéndolo, ¿no? Y tú veías a la gente así que y lo vi a él, ¿no? Por eso sé que él fue. Entonces ya después de ahí obviamente cerramos el candado, no era tan complicado, pero así es, ¿no? O sea, al final la gente va a tratar de defraudarte y tú lo que haces es que vas metiendo esos controles y vas pensando quizás cómo más te pueden defraudar, ¿no? Totalmente. Pero eso es poco a poco. Qué buena historia. Fíjate que el otro día hablaba con un CEO también de una fintech y me decía estábamos creciendo como locos hasta que nos dimos cuenta que todos los que entraban eran defraudadores, ¿no? Entonces, pues son números, sí. Quieres crecer, pero no quieres crecer de esa gente, ¿no? Entonces, es un tema que seguro te ha de rondar la cabeza. Vámonos a lo siguiente. Yo estuve viendo con quién compites, ¿no? No sé exactamente con quién te topas de frente, pero quiénes andan ahí haciendo algo muy, muy parecido. Cuéntame esta ventaja injusta. ¿Por qué ustedes van a ganar esta carrera en esto que están haciendo? Mira, nosotros no tenemos un competidor que está haciendo exactamente lo mismo. O sea, que hay gente, hay 2,000 microfinancieras que son las que le prestan principalmente a la tiendita, ¿no? Y nosotros empezamos con la tiendita, pero después igual vamos a usar otros giros similares como una ferretería, la farmacia, la pollería, la carnicería, ¿no? Que son como giros de comercio similares, ¿no? Para ir agregando más, no nada más la tiendita, pero se comportan igual. Y después
nos asociamos con ellas y le ayudamos a ellos se conviertan en el banquero de la esquina de su cliente. Y eso es un ingreso adicional para ellos. Entonces, nadie está haciendo como que los dos combinados, ¿no? Hay personas que sí le prestan, que son online lenders puros, que cobran 4,000% que le prestan a ese cliente, pero obviamente nosotros, cuando nos asociamos con la tienda, bajamos el riesgo sustancialmente, entonces podemos prestar a tasas mucho más bajas a ese segmento, ¿no? Entonces, ¿qué nos diferencia de las 2,000 microfinancieras? Una parte de lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, si a un banco que tiene los recursos, que tiene la tecnología y que tiene gente, le cuesta transformarse digitalmente, imagínate una microfinanciera que es mucho más chiquita, mucho más tradicional, sin los recursos, sin la gente y sin la tecnología, o sea, se le hace mucho más difícil, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos es aplicando ese conocimiento que tenemos de desarrollo de producto, de human-centered design, de disrupción a través de la tecnología para sacar productos que se diferencien de lo que ese segmento está acostumbrado, ¿no? Y parte del competitive advantage es ese, ¿no? O sea, nosotros sí lo sabemos hacer, sí tenemos los recursos, sí tenemos la tecnología para disruptir ese segmento, ¿no? Pero igual tenemos la protección contra una fintech pura de chavos de 25 años, ¿no? Que están todo codificando en la Roma, ¿no? Es decir, que tenemos también un pie tradicional metido donde está el problema, ¿no? Y la realidad es que, digo, nosotros no nos damos cuenta con ese choque de las dos culturas que tenemos, vamos a decir, es, si tú no vas a ese lugar y realmente lo entiendes con profundidad, vas a estar tratando de solucionar un problema del tercer mundo con una solución del primer mundo, ¿no? Entonces, nosotros esa dualidad de visiones, ¿no? De la del mundo tradicional y la del mundo startup, igual nos ayudan es una ventaja competitiva. Y el otro es, bueno, hay un first mover advantage, que siempre es, o sea, somos el primero que estamos haciendo esto. Ojalá que no seamos el último, o el único, porque sí, me leí una vez un tema de una entrevista, no sé de quién era, que decía, si un VC te dice, no le pidas un NDA a un VC, ¿no? Ajá. Porque no te lo van a dar, pero igual lo que decía era, si nadie te copia tu negocio, preocúpate, ¿no? Porque estás haciendo algo mal, ¿no? Entonces, total. Pero hoy, obviamente, nosotros nos ideamos de esto conociendo realmente ese mundo tradicional y dándole un giro con tecnología, y esperemos que pronto vengan más competidores, pero mientras tanto ya nosotros tenemos 1 año y medio de vela, ¿no? Entonces, uno es, para nosotros, es cuántos clientes activos tenemos, ¿no? O sea, cuántas líneas activas, la cartera que tenemos colocada, el ingreso que eso va generando, y la calidad de la cartera, ¿no? O sea, que realmente qué tan bueno está haciendo el crédito que estamos colocando, ¿no? Y después otras métricas que usamos son, eso es como de sentido general, en X momento como, y después es la variación de eso, o sea, cuántas cuentas nuevas estamos generando, cuál es tu costo de adquisición del cliente, o sea, el CAC y tu LTV, el Lifetime Value, y el ratio entre CAC contra LTV hace sentido. O sea, por ejemplo, cuando nosotros en el otro producto con que lanzamos, teníamos un CAC to LTV invertido, o sea, nos costaba 5 veces más de lo que nos dejaba el cliente, ¿no? Entonces tienes que estar midiendo todas esas métricas unitarias y para saber cómo va el negocio realmente. Ya. Ahora, y ya sobre la recta final, vamos a hablar del presente, del futuro de la compañía para el año que entra, ahora que ya se está acabando este año, parece que COVID también ya va a ceder. Cuéntame un poquito del futuro, pero... Yo de esa no te digo que sí, no, todavía hay que aprender a vivir con él. Bueno, igual y sí, exacto. Y otra cosa, esta interacción que manifestaste con hubs de tecnología
como YC? O sea, ¿tienes algún interés con viajar a estos lugares, abrir oficinas? Quizá Miami está explotando, Austin, Silicon Valley, o no hay visión, no hay interés de parte del equipo. Cuéntame esas últimas dos cosas y cerramos. El presente y el futuro es nosotros, como dije, estamos metidos en esto. Hoy tenemos casi 1,000 créditos colocados, ¿no? Generando aproximadamente $35,000 al mes, ¿no? Justo el propósito de la ronda es llegar a 3,000 tiendas afiliadas y unos 7,000 usuarios, o sea, clientes de las tiendas en los próximos 12 meses. Y con eso ya nosotros podemos abrir la serie A y ya desde ahí es, o sea, crecer eso 10 veces más y después 10 veces más, ¿sí, no? O sea, nosotros estimamos, nuestra visión es 5 años tener casi 300,000 tiendas, 2 millones de clientes en 7 países en Latinoamérica. Ese es como que el sueño, ¿no? Entonces, ahora, esa segunda pregunta que me haces es algo que yo personalmente me pregunto mucho. Por ejemplo, en Yellow Pepper, que igual era la empresa anterior, era una empresa que la había creado un belga que se llama Serge Elkiner, que se enamoró de una ecuatoriana y se mudó para Ecuador, ¿no? Y la empresa empezó en Ecuador, pero después teníamos operaciones en casi 10 países de Latinoamérica. Y entonces, pero el holding y todo estaba, bueno, era panameño. Entonces, después de una inversión, se obliga a crear una compañía en Delaware, ¿no? Pero todavía toda la operación estaba en Latinoamérica, ¿no? Y justo hubo una decisión estratégica de, mira, vamos a mover los headquarters a Miami. Okay. Cuando eso fue hace 8 años, ¿no? Entonces todavía Miami no era el tech hub. Nos mudamos ahí a Wynwood, donde era todavía bien feo, pero pero la decisión fue una empresa con un headquarters en Miami vale más que una empresa sin un headquarters en Miami. No importa que el 100% de la operación fuera ahí, ¿no? Entonces, hoy no es tan así, porque obviamente hay mucho interés en Latinoamérica, en fintech, que está muy, muy caliente. Pero sí creo que crear esos hubs puede ser algo interesante, ¿no? Porque obviamente hay mucho talento en Estados Unidos, que no lo hay en Latinoamérica todavía. Sí hay más interés si tienes ciertos pies, o sea, el pool de VCs que te pudiera invertir si en teoría tienes un pie en Estados Unidos y una operación en Estados Unidos, porque lo justificas, ¿no? Aunque la operación real esté en Latinoamérica, o sea, tienes una oficina, tienes gente, pues sí te puede haber ciertas puertas más. Hoy creo que menos que antes, pero sí, ¿no? Pero sí tienes que tener cuidado porque obviamente si operas en Latinoamérica, tus costos operativos no pueden estar a precios gringos, ¿no? O sea, porque entonces, o sea, si hay una diferencia muy grande, un equipo de desarrollo en Estados Unidos te cuesta 3 veces más que un equipo de desarrollo en Latinoamérica. Y la diferencia de conocimientos no es 3 veces más, ¿no? Entonces, igual tienes que tener cuidado que no te sales de precios porque estás pagando demasiado en tu operación por tener una buena parte fuera, ¿no? Pero sí creo que un mix puede ayudar. Claro. Qué maravilla. Querido Alberto, me queda clara la respuesta y lo que estás buscando y lo que seguramente va a suceder con la compañía. Querido Alberto, he disfrutado mucho la conversación. Seguro va a ser interesante buscarte en unos meses, ¿no? Y seguir platicando, ¿te parece? Me encantaría. A mí también, la verdad que una felicitación para ti, para tu equipo. Seguro se van a mover muy rápido los próximos meses. Así es.
Gracias. Querido Alberto, muchísimas gracias, amigos de Interesante. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.